Un oso estaba invitando a todos a una función de un famoso circo. Mientras anunciaba el espectáculo, un chico que cargaba una maleta enorme chocó con él. El oso le entregó un volante y al ver que era un circo, el chico dijo que quería ir. El oso asumió que el chico se había escapado de casa. Por su aspecto no parecía maltratado, así que debía haber alguna razón detrás. Para evitar problemas decidió no meterse en asuntos ajenos. Al ver que el oso no respondía, el chico se marchó cabizbajo. De pronto, el oso empezó a convulsionar. Aparentemente solo se sentía bien si lograba hacer reír a alguien. Desesperado comenzó a bailar y girar frenéticamente, buscando que alguien riera. Justo cuando parecía que iba a morirse, el chico de antes se rió a carcajadas, salvándole la vida. De inmediato 3 hombres de traje rodearon al niño. Era evidente que eran secuestradores, así que el oso corrió a rescatarlo. Lo extraño era que, aunque le rompieran el cuello, los brazos o las piernas, ellos se regeneraban al instante como si nada. Viendo que algo estaba muy mal, el oso tomó al chico y escapó. Los dos huyeron hasta una estación de tren. Antes de poder recuperar el aliento, el hombre dentro del traje de oso volvió a tener un ataque. Obligó al chico a reír, pero en una situación así, nadie podría hacerlo. Aún así, el niño terminó riéndose y volvió a salvarlo. El hombre se presentó como Kato y el chico dijo llamarse Masaru Saiga, un estudiante de 5º grado. Los hombres de traje lo perseguían desde la muerte de su padre. Su padre era el presidente de un enorme conglomerado dedicado a la informática y a la industria automotriz. Es el típico caso cuando muere el presidente de una gran empresa, el heredero se convierte en blanco de gente peligrosa. Kato había leído mucho sobre eso en internet. Masaru explicó que su padre murió en un accidente en la autopista, cuando algo parecido a una muñeca se atascó en una de las ruedas. Esa muñeca le recordó algo que su abuelo le había dicho. Todos los hombres de la familia Saiga tenían una habitación llena de muñecas como esa. Por alguna razón, cada uno sentía una fuerte fascinación por ellas. Tenían mecanismos internos que les permitían moverse como si estuvieran vivas. Las llamaban muñecas Karakuri. Parecía que el abuelo ya presentía el peligro que caería sobre su nieto. Le dejó dicho que si el padre de Masaru moría antes de que él creciera, debía tomar esa maleta y huir. Le dijo que una mujer llamada Shirogane lo protegería. Sin embargo, Masaru no sabía quién era esa persona. El único dato que le dio su abuelo era que podía encontrarla en un circo. Kato entendió que por eso el chico quiso ir con él desde el principio. Como ya lo había ayudado, decidió seguir hasta el final. Kato prometió llevarlo al circo para encontrar a Shiro. Justo entonces, el hombre de traje volvió a encontrarlos, y como había prometido ayudarlo, Kato decidió enfrentarlo, usando una de las técnicas que había aprendido del arte marcial chino. Sin embargo, a diferencia de la última vez, el hombre arrojó a Kato al suelo. De repente, el tren hizo una parada de emergencia. Otro hombre de traje estaba en el camino. El tren lo chocó, se descarriló y salió volando. Justo cuando estaban a punto de ir al más allá, Saigo se disculpó por haber metido a Kato en este lío. Tal vez hubiera sido mejor si hubiera muerto solo. Kato tranquilizó al chico, diciéndole que no era necesario disculparse. Cuando estés en apuros, pide ayuda. Si estás enojado, grita. Si nadie te ayuda, entonces pelea por ti mismo. Y si eso tampoco funciona, lo único que puedes hacer es sonreír. Después de decir eso, Kato se lanza por la ventana del tren con el hombre de traje. Finalmente, el tren se estrella en la carpa de un circo. Cuando uno de los hombres de traje se acerca para matarlo, Saiga comienza a pedir que alguien lo salve y grita el nombre de Shiro. Justo en ese momento, una chica descendió desde arriba. Usando la maleta que Saiga había traído, invocó una marioneta. Shiro usó un movimiento para destruir al hombre de traje. Shiro estaba muy feliz de que el joven maestro estuviera a salvo. La marioneta se llamaba Arlequín. El abuelo de Saiga había contratado a Shiro cuando pasó por Francia. Ella era la hija de la niñera de Saiga. Tanto madre como hija le debían una gran deuda a su abuelo. Justo entonces Kato, que había sobrevivido, llegó buscando a Saiga. Shiro inmediatamente cambió a modo de batalla y luchó contra Kato. Se desató una disputa entre ellos, lo que llevó a una pelea. Cuando Saiga intentó detenerlos, recibió un golpe. Entrando en pánico, Shiro llamó a Arlequín y cargó al joven maestro, diciendo que el trabajo de Kato ya estaba hecho y que ahora ella lo protegería. Kato no quería más problemas de todos modos. Aún tenía que lidiar con su ridícula condición. Si no hacía reír a la gente, moriría. Después del choque, Kato ayudó a los heridos. En ese momento pensó que si Saiga seguía siendo perseguido y este caos seguía sucediendo, ¿cómo iba a hacer reír a alguien alguna vez? Mientras tanto, Shiro intentaba hacer parar un coche para llevar a Saiga al hospital, pero nadie se detenía. Kato llegó y le dijo que lo siguiera, que conocía a un excelente doctor. Sin otra opción, Shiro aceptó. Afortunadamente, las heridas de Saiga no eran mortales, así que los dos pudieron relajarse un poco. El doctor luego se fue a preparar algunos medicamentos, dejando a Shiro y Kato a cargo de Saiga. Shiro preguntó cuál era el objetivo de Kato. Él respondió sin rodeos que era para él mismo, ya que era fácil hacer reír a Saiga. Kato se quedaría con él. De repente apareció una marioneta afuera. Shiro invocó a Arlequín
Arlequín y Kato se puso en posición de batalla. Luego apareció el controlador de la marioneta, un sujeto llamado Ashi Hana. Lo habían contratado para eliminar a Saiga. Ashi confiaba en su marioneta, presumiendo de su fuerza y durabilidad superiores. Shiro le dijo a Kato que se apartara para poder luchar uno a uno. Lo que parecía una batalla feroz resultó ser unilateral. Arlequín bloqueaba los ataques con una sola mano y la marioneta de Ashi ni siquiera pudo escapar de su agarre. Según el abuelo de Masaru, las marionetas de la familia Saiga fueron elaboradas con extrema precisión y singularidad, cada una valuada en miles de millones de yenes. Ashi, que antes era arrogante, ahora estaba pálido de miedo, pero aún reía, diciendo que sus hombres ya habían capturado a Saiga. Sin embargo, Kato aún estaba allí. Su técnica de artes marciales chinas tal vez no funcionara con marionetas, pero funcionaba perfectamente con los matones, a quienes golpeó como si fueran sacos de boxeo. Al ver que la marea había cambiado, Ashi retrocedió. En ese momento Shiro se dio cuenta de que no podía proteger al joven maestro sola. Saiga se disculpó nuevamente por causar problemas a Kato, pero Kato le dijo que riera porque estaba teniendo otro ataque y estaba a punto de morir. El doctor diagnosticó a Kato con una disfunción fisiológica causada por un sistema nervioso parasimpático hiperactivo, provocado por sentir a otros en ese estado. Era una condición hereditaria de su abuelo, llamada síndrome de Sonafa. En biología humana, el sistema nervioso simpático activa las respuestas de estrés, mientras que el parasimpático regula la relajación. El síndrome de Sonafa provoca que el cuerpo reaccione violentamente cuando no siente que los demás están relajados, lo que significa que si Kato no puede sentir a las personas a su alrededor en un estado relajado, sufre ataques. Los síntomas incluyen contracciones intensas de la tráquea y dificultad para respirar. Tan pronto como el doctor terminó de explicar, Kato tuvo otro ataque. Intentó hacer reír a los tres, pero fracasó, así que salió corriendo desesperado. Impulsado por el dolor, causó un escándalo en una tienda de conveniencia, asustando a las personas en lugar de hacerlas reír. Shiro intervino, fingiendo hacer una parodia para atraer la atención. Con Saiga uniéndose, la multitud se rió y Kato fue salvado una vez más. Sin embargo, se negó a agradecerle a alguien tan desagradable como Shiro. Después, Saiga y Shiro se quedaron temporalmente en la casa de Kato. Shiro cocinó mientras Kato necesitaba averiguar quién quería que Saiga muriera. El chico pensó mucho, pero no pudo averiguarlo. Había sido parte de la familia Saiga solo 3 años y ni siquiera había conocido a todos los familiares. En realidad, su madre había sido la amante de su padre, no la esposa legal. Saiga vivió con su madre cuando era pequeño. Tras su muerte, un abogado vino y lo llevó. Esa fue la primera vez que conoció a su padre y luego fue aceptado en la familia Saiga. Masaru le preguntó a Kato sobre el costo de construir una tumba adecuada. Quería una para su madre. Al escuchar eso, Kato no supo qué responder. Durante la cena, Kato hizo que Saiga comiera mucho para que pudiera volverse más fuerte. Por ahora, había aprendido un poco sobre Saiga, pero esta chica extranjera, que seguía diciendo ser Shiro, aún le levantaba sospechas. Se aferró a Saiga tan pronto como se conocieron. Quién sabe cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sin embargo, Kato admitió que si dejaba la hostilidad hacia él de lado, en realidad era bastante linda. Después de la comida, Saiga fue a bañarse. Recordando que el chico aún estaba herido, Kato pensó en ayudarlo, pero cuando entró, Shiro ya estaba allí, lo que hizo que huyera en pánico. Salió afuera a entrenar para despejar su mente. Resultó que Kato había entrenado en artes marciales en China continental, no era solo un aficionado. Al ver a Kato practicar, Saiga deseó poder ser fuerte como él. Siempre había sido débil, siempre corriendo, siempre llorando. Kato lo animó diciéndole que él solía ser aún más débil que Saiga. Gracias a su entrenamiento, Kato se convirtió en quien era ahora, pero Saiga seguía lleno de inseguridad, así que Kato sacó un viejo álbum de fotos. Mostraba a Kato cuando era un niño tímido, torpe, que le tenía miedo a todo y siempre llegaba último en los deportes. Ver eso hizo que Saiga se sintiera un poco mejor. Shiro vino a llevar al joven maestro a la cama. Como no tenía ropa de cambio, pidió prestada una camisa de Kato. Él se sintió algo avergonzado, pero a ella no le importaba. En el circo la gente solía mirarla a escondidas todo el tiempo. Antes de dormir, Kato le prometió a Saiga ayudarlo a volverse más fuerte. Esa noche, Shiro aún estaba despierta, haciendo guardia. Saiga fue al baño sin ella por una vez, pero entonces apareció una marioneta y lo secuestró. Shiro corrió a ayudarlo, pero había dejado a Arlequín en otra habitación, así que fue derribada fácilmente. Kato intentó detenerlos, pero también fue atacado. Los enemigos escaparon con Saiga. Los dos los persiguieron y pronto se encontraron con Ashi. Esta vez, él no era el responsable. Los atacantes eran sus rivales. Ashi explicó que el secuestro de Saiga provenía de su herencia de la fortuna del conglomerado Saiga. A muchas personas no les agradaba eso. El propio Ashi solo había sido contratado para matar a Saiga, mientras que los involucrados ahora habían sido contratados para secuestrarlo. Diferentes clientes, diferentes propósitos. Ashi sabía exactamente quiénes eran parte del mismo clan de titiriteros que él, que hacía tiempo se había dividido en 2 facciones en guerra. Insinuó que el cliente detrás del secuestro quería adoptar a Saiga y que el niño probablemente estaba siendo llevado a la mansión de la familia Saiga en Karuizawa. Ashi dijo que podría pasarse por allí por diversión y que los otros 2 podían seguirlo si querían. Antes de irse, les dio algo de información. Esa mansión era una propiedad karakuri llena de grotescas marionetas construidas por el patriarca anterior de la familia Saiga. Estaba custoriada por los titiriteros más hábiles del clan,
Kato, después de escuchar todo esto, estaba furioso y juró rescatar a Saiga. Al día siguiente, Kato y Shiro partieron. Mientras tanto, Saiga fue llevado con Senji, el hermano menor de su padre, quien afirmaba estar cumpliendo su promesa de cuidar de Saiga después de la muerte de su hermano. Aunque desconfiado, Saiga no pudo actuar. Algo en Senji le resultaba profundamente inquietante. Fuera de la propiedad, los secuestradores habían rodeado la zona en una formación defensiva. El grupo de asesinos de Ashi también estaba al acecho en el bosque, planeando un ataque. De repente, el rugido de una moto rompió el silencio. Era Kato y Shiro. Kato embistió las puertas, haciendo que los guardias huyeran. Se quedó atrás para llamar la atención, mientras Shiro se deslizaba adentro para rescatar a Saiga. Kato noqueó a todos los que se acercaron, derribando al enemigo a mano limpia a pesar de sus cuchillos. Los asesinos de Ashi también se unieron a la pelea. Shiro se encontró con su primer oponente, una mujer llamada Takami que había convertido la puerta en una máquina trituradora de carne, destrozando a cualquiera que se acercara, pero Arlequín era demasiado poderoso. Con un solo barrido destruyó el mecanismo. Takami luego entró directamente en la pelea. Dentro de la mansión, Senji reveló su verdadera naturaleza e intentó convencer a Saiga de que lo dejara adoptarlo. Saiga sabía que tenía que escapar. Cuando pidió ir al baño y Senji quiso acompañarlo, el miedo lo paralizó por un instante, pero aún así salió corriendo para huir. Afuera, Takami controlaba una marioneta que esparcía bombas, pero Arlequín atrapaba y devolvía cada una de ellas. Se decía que los titiriteros debían entrenar desde la infancia, pero para Shiro, el manejo de marionetas era algo con lo que nació. Mientras tanto, Kato se enfrentó nuevamente a Ashi, exigiendo saber cómo alguien que controlaba marionetas gigantes podía despreciar tan fácilmente la vida humana. Ashi dijo que los titiriteros como él ahora pertenecían al clan Kuroga. Desde la era Heian, su clan había realizado rituales de marionetas para honrar a los dioses. En cuanto a Saiga, él se escondía dentro de un armario, donde encontró el diario de su padre. Dentro había entradas sobre él. Saiga descubrió que era simplemente carnada. Su padre creía que las marionetas y sus maestros eran innecesarios y tenía la intención de usar a Saiga como el disparador para aniquilar por completo al clan Kuroga. Saiga no podía creerlo. Justo en ese momento, Senji lo encontró. Irónicamente, el clan Saiga jugó un papel en convertir al clan de titiriteros, que antes era divino, en asesinos. La tarea del Kuroga era controlar las marionetas de los Saiga para construirlas, y el clan Saiga había pagado una enorme suma al clan Kuroga por sus servicios, así que el Kuroga simplemente cumplió con su tarea. Después de decir eso, el grupo de Ashi se separó y siguió su propio camino, mientras Kato y Shiro se dirigían directamente hacia la mansión. De repente se activó una trampa y Shiro cayó al vacío, pero Kato logró sujetarla de la mano. Ese esfuerzo le provocó un ataque, y aunque Shiro le pidió que la soltara, él se negó con todas sus fuerzas. Ella no era una marioneta, por lo que tenía que valorar su vida. Además, si algo le pasaba, Saiga se pondría triste. Con eso, Kato saltó hacia abajo junto con ella. Mientras tanto, Saiga estaba siendo torturado para forzarlo a aceptar ser adoptado, pero él se negó firmemente, lo que solo hizo que Senji lo golpeara de manera más salvaje. Luego, Senji recibió un informe de que Kato y Shiro habían muerto, lo que sorprendió a Saiga, pero aún no se rindió. Entonces, Senji decidió llevarlo a ver sus cadáveres. En cuanto a Kato, Shiro estaba a salvo porque él usó su espalda para absorber el impacto de la caída. Ahora, con sus ataques convulsivos empeorando, las cosas no se veían bien. Shiro quería ayudar, pero no importaba lo que hiciera. No podía sonreír porque hacía mucho tiempo que no sonreía. Kato tampoco quería morir, tenía que rescatar a Saiga. Entonces comenzó a contar chistes. De alguna manera, en medio de todo, Kato dijo que se casaría con Shiro. Aunque ella no sonrió, sus convulsiones se detuvieron y su corazón latía descontroladamente. Saiga, observando desde lejos, se alegró al ver que seguían vivos. Rápidamente comenzó a planear su escape. Mientras tanto, Kato y Shiro continuaban. Kato le dijo que olvidara lo que había dicho antes. A Shiro no le importó, nunca se consideró humana. Desde el momento en que se hizo consciente de sí misma cuando era niña, había sido entrenada para controlar marionetas. Su entrenadora fue estricta. Shiro tuvo que aprender a dejar de lado el dolor, las emociones e incluso su propia identidad. Ella misma se convertiría en una marioneta. Desde entonces había vivido bajo el nombre de Shirogane para cumplir una misión única. Alguien había creado marionetas autónomas llamadas autómatas, y ella debía usar a Arlequín para destruirlas. Una marioneta no necesitaba emociones, pero Kato dijo que eso era una tontería. Ella era humana, no una marioneta. Cuando estaba con Saiga, había mostrado demasiadas emociones, y eso era una prueba clara de lo que estaba cambiando. Mientras tanto, Saiga había llegado al techo, pero la altura era demasiado grande para saltar. Tenía miedo y tampoco podía volver atrás. Sabía que tenía que cambiar, hacerse más fuerte, dejar de depender siempre de Shiro y Kato. Con esa determinación, se lanzó. Ese salto se sintió como dejar atrás a su antiguo yo, el que aún era débil. Cayó en el bosque y aterrizó justo encima del hombre que estaba atacando a Ashi. Saiga se incorporó y lo miró directamente a los ojos. Lo necesitaba. Le hizo una propuesta. Quería contratar a Ashi para que se uniera a él. Ashi vio en la mirada del chico una desesperación
pasión feroz por vivir, algo impresionante para un niño de 10 años. Aún sorprendido por su determinación, Ashi se mantuvo firme en su regla. Jamás traicionaba a un cliente, pero Saiga luego les mostró la verdad a través del diario de su padre. El clan Kuroga estaba siendo usado para crear la marioneta definitiva. Una vez que hubieran cumplido su propósito, el clan Saiga planeaba aniquilarlos. Ashi preguntó cuánto podía pagar Saiga. Luego, le arrebató la marioneta a su oponente y condujo a Saiga a confrontar a Zenny. Pero Zenny no se inmutó. Reveló que había capturado a Kato y Shiro como rehenes. Naturalmente, un niño no entendería completamente la situación. Todo lo que Saiga quería era proteger a las personas que le importaban. Zenny dijo que si Saiga lo aceptaba como padre, los dejaría ir. Bajo presión implacable, Saiga no pudo pensar con claridad y estaba a punto de ceder, pero Ashi lo detuvo. No creía que Zenny los liberara tan fácilmente. Saiga cuestionó nuevamente a Zenny. La respuesta fue que sí, los dejaría ir arrojándolos desde la montaña al mar. Enfurecido, Saiga recordó la técnica de Kato y la imitó. Derribó a Zenny con un golpe limpio, luego añadió una combinación que rompió su brazo y su pierna. Pero no había tiempo para huir. Las bombas que los hombres de Ashi habían plantado estaban a punto de explotar. Saiga rápidamente ideó un plan. Mientras tanto, Kato y Shiro estaban atrapados en una jaula. Esto provocó pánico en Shiro. Cuando era pequeña también había estado encerrada en un lugar oscuro. Kato la abrazó para consolarla. Su sonrisa la tranquilizó un poco. Esa sonrisa le recordó a alguien más, al abuelo de Saiga. Hace mucho tiempo, él le había dicho que algún día encontraría la felicidad siempre y cuando protegiera a Saiga. Si lo hacía, ya no sería una marioneta. Por otro lado, Saiga le dijo a Ashi que saltara al templo que tenían enfrente. Ashi no estaba seguro de poder hacerlo, pero Saiga insistió en que sí podía. Había analizado la marioneta y las posibilidades de éxito eran altas. Al escuchar eso, Ashi hizo el salto, pero resbaló. Negándose a rendirse, Saiga tomó el control y logró llegar exitosamente a donde estaban Kato y Shiro. Los tres se alegraron mucho al reunirse. Sin embargo, Ashi había resultado gravemente herido y se desmayó. Justo en ese momento, aparecieron los titiriteros restantes. Uno de ellos intentó matar a Saiga, pero el cuchillo de la marioneta se rompió al entrar en contacto con los músculos de Kato, quien estaba furioso al ver el cuerpo de Saiga cubierto de heridas. Saiga usó ki para destruir la jaula y luego salió a pelear. Sin sus marionetas, esos hombres no eran nada. Kato los derribó a todos con facilidad, pero una vez que comenzaron a usar marionetas, incluso él fue superado. Las cosas se complicaron cuando Shiro fue atacada y no pudo liberar todo el poder de Arlequín, pero aún tenían a Saiga. Ya no era débil. Saiga tomó prestado a Arlequín para pelear. Sorprendentemente, aunque la mayoría de las personas tardan años o incluso toda una vida para dominar una marioneta, Saiga pudo usarla solo observando. Incluso copió las técnicas de Shiro. Como alguien dijo una vez, su instinto de superación, juicio instantáneo y adaptabilidad eran excepcionales. Precisamente porque no tenía fuerza, su talento natural se había vuelto más fuerte. Justo después de derrotar al enemigo, la bomba detonó y destruyó la mansión. Kato protegió a Saiga, Arlequín protegió a Shiro y Ashi despertó justo a tiempo para rescatar al grupo. Sus hombres habían atado cuerdas desde el lado opuesto. Kato aún no confiaba en Ashi, pero Ashi dijo que Saiga lo había contratado por un precio alto, así que no se preocupara. Para estar seguro, Kato pagó 10 yenes extra como una tarifa adicional. Ashi pasó primero, luego Shiro, pero la torre comenzó a colapsar y Saiga cayó. Como Shiro estaba herida, Kato la empujó para que escape y descendió a buscar a Saiga. Cuando lo encontró, lo protegió de los escombros que caían. Tal vez esa era la última vez que podrían hablar. Kato le dijo a Saiga que sonriera. Si alguna vez se sentía perdido, debía escuchar su corazón y decidir qué hacer. Ese sería el momento de sonreír, no de llorar. Tras esas palabras, otra bomba explotó y las llamas envolvieron la noche. Al amanecer, todo estaba en ruinas. Saiga sobrevivió, pero de Kato solo quedó un brazo aferrado fuertemente al chico. 2 meses después de la muerte de Kato, Saiga regresó a una vida normal. Shiro dejó el circo y se convirtió en su criada. Aunque estaba feliz de tenerla a su lado, Shiro era sobreprotectora. Eventualmente, Saiga pudo regresar a la escuela. Shiro también se inscribió en una escuela cercana para estar cerca de él y protegerlo. Ella estaba en la preparatoria, justo al lado de la de Saiga. Normalmente iban a la escuela juntos. Antes de despedirse, Shiro le recordó que si alguien lo acosaba, debía ir a ella. Saiga dijo que estaría bien, pero en el momento en que entró a la escuela, un grupo de bullies ya le habían robado los zapatos. Después de todo lo que había pasado, Saiga había madurado y no se molestaba con cosas tan pequeñas. Pero los bullies no habían terminado. Dibujaron cosas molestas en el pizarrón y esparcieron tachuelas en su silla. Aún así, Saiga respondió con una sonrisa, aguantando cada travesura tal como Kato le había enseñado. Sonreír frente a la adversidad. Afuera, Shiro presenció todo y se mostró visiblemente molesta. Eventualmente, la pandilla de los matones dejó de jugar y comenzó a acosarlo directamente. La presidenta de la clase intentó intervenir, pero el bully aún le dio un puñetazo a Saiga y ese
ese fue su error. El puñetazo reveló la cicatriz en la frente de Saiga. Dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo, Saiga se quitó la camisa y les mostró por qué no había regresado a la escuela durante tanto tiempo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, había soportado un dolor inimaginable, por lo que sus pequeños acosos no significaban nada para él. Dijo que sonreía simplemente porque quería continuar la voluntad de esa persona, aquella que enfrentó la adversidad para protegerlo. Mientras tanto, a Shiro la regañaron por faltar a clases en su primer día. En algún lugar que parecía un basurero, un anciano intentaba negociar una extensión de alquiler con su arrendador. El arrendador le aconsejó que cerrara ese circo ridículo, ya estaba obsoleto de todos modos. El anciano estaba tan furioso que parecía que iba a estrellar la mesa contra el arrendador. Durante la clase de gimnasia, Saiga se sentó con una compañera de clase que le pidió que le contara sobre la persona que lo había salvado. En realidad eran dos personas, una había fallecido y la otra era su hermana mayor, Shiro. Ella solía trabajar en un circo y era buena en todo, desde la cocina hasta la limpieza. También era increíblemente elegante cada vez que se presentaba en el escenario. La chica comentó que Shiro parecía perfecta, pero Saiga no pensaba lo mismo. Por más que la gente la elogiara o admirara, Shiro nunca sonreía, siempre respondía con una sonrisa triste. Cuando estaban en el hospital, ella le dijo a Saiga que justo antes de que Kato fuera a salvarlo, tuvo otro ataque, pero en ese momento Shiro no pudo sonreír. Por eso, cada vez que piensa en Kato, no puede sonreír, y aún así nunca pudieron olvidarlo. La chica le preguntó si Shiro planeaba regresar a algún circo. Ella quería verla actuar al menos una vez y pensaba que eso podría ayudar a Shiro a sentirse más feliz. Así que Saiga la arrastró a ese circo que parecía un basurero. Aunque Shiro dijo que no lo necesitaba, Saiga insistió en invitarla a unirse. Justo en ese momento apareció el hombre que debía el alquiler. Había escuchado rumores de que Shiro quería unirse al circo nuevamente. Era Shinobu, el líder de la troupe del circo. Sus dos matones salieron inmediatamente al ver a una chica extranjera y la recibieron. Incluso hicieron un show de talentos para Saiga, quien lo disfrutó y le pidió a Shiro que también hiciera algo. Ella entonces realizó un acto de equilibrio sobre una escalera que dejó a los cuatro sin palabras. Shiro dijo que su deber era proteger a su joven maestro, pero si Saiga deseaba que se uniera, seguiría su voluntad. El líder estaba encantado con el talento de Shiro. Su circo ya no sería considerado obsoleto. Presentó a los dos hombres como Nori y Hiro, y también había una domadora de bestias llamada Tachibana. Mientras tanto, en un hospital militar descubrimos que Kato estaba vivo. Resulta que un hombre lo había salvado, pero ahora necesitaba su ayuda. Al despertar, Kato descubrió que estaba en un hospital en Illinois, Estados Unidos. Parecía haber perdido la memoria. Su salvador era un joven aristócrata de Francia llamado Guy Christophe Rech, y la señora mayor que lo acompañaba era Lucille Bernuil. Kato realmente quería saber quién era, pero Guy le dijo que fuera paciente, que sus recuerdos regresarían con el tiempo. Las discusiones ruidosas de Kato asustaron a un niño fuera de la habitación, quien corrió. Cuando Kato lo persiguió, encontró a muchos otros niños. Al ver lo asustados que estaban, Kato intentó animarlos instintivamente, pero terminó haciendo movimientos de artes marciales frente a ellos. A los niños les pareció genial y se agruparon alrededor de él. De repente, el niño de antes tuvo una convulsión. Ver eso desencadenó algo en la memoria de Kato y él colapsó. Un doctor le aconsejó que no se esforzara tan pronto después de despertar. Según lo que sabían, Kato había quedado atrapado en una explosión en una mansión en Japón y las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Kato preguntó si el niño también tenía el síndrome de Sonifa como él. Gay respondió que alrededor de 20 niños con Sonifa estaban recibiendo atención en esta instalación. Era el centro de investigación y tratamiento más grande del mundo para este síndrome. Aparentemente los doctores aquí no pensaban bien de Gay y lo culpaban de retrasar los esfuerzos para contener la enfermedad, permitiendo que se extendiera aún más. Kato preguntó por qué Gay lo había salvado y Gay respondió que lo explicaría cuando llegara el momento. Y así Kato comenzó a vivir en el hospital. Sus días consistían en comer, dormir y jugar con los niños. Poco a poco se acostumbró a su nuevo brazo y se acercó a los niños. Una noche mientras iba al baño, Kato vio a los médicos consumiendo drogas. Corrió a buscar a otro doctor, pero en su lugar se topó con una escena aterradora. Gay y Lucille interrogando a un niño como si fuera un criminal. Aunque decían que era para el tratamiento, Kato no pudo soportarlo. Rompió el cristal y le dio un puñetazo a Gay en la cara. Sin embargo, Gay no parecía sentir dolor y las heridas de Kato por el cristal sanaron milagrosamente. Los médicos llegaron entonces y se llevaron al niño. Una enfermera le preguntó a Kato, después de vivir allí durante un mes, si no se había dado cuenta de que ninguno de los niños nunca tenía convulsiones. No era porque se hubieran curado. La enfermedad de Sonifa seguía siendo un misterio. La única forma conocida de ayudar a los niños era hacerlos reír. Para eso, todo el personal se obligaba a sonreír. Necesitaban relajar el sistema nervioso simpático usando drogas. Pero como la investigación no progresaba, los médicos estaban cada vez más ansiosos, y aún así no se les permitía mostrar ninguna señal de tristeza. Gay también le dijo a Kato que este hospital no era diferente al infierno. Más tarde, un doctor llevó a Kato a ver la unidad de cuidados intensivos, donde muchos
muchos niños sufrían en agonía. El doctor explicó que el síndrome de Zonifa tenía 3 etapas. La primera etapa implicaba dificultad para respirar y dolor en todo el cuerpo. La segunda etapa trajo complicaciones debido a un sistema inmunológico debilitado. La mayoría de los niños no podían sobrevivir más allá de estas 2 primeras etapas. Pero la liberación verdadera solo llegaba con la muerte. La parte más aterradora era la tercera etapa. Los niños ya no podían morir. El doctor llevó a Kato al sótano, donde innumerables niños yacían en filas. En esta etapa sus temperaturas corporales bajaban y sus músculos se volvían rígidos. Además, ya no podían dormir. Ahora Kato entendía por qué este lugar era comparable con el infierno. Kato le preguntó a Gay qué le había hecho a su cuerpo. Habían pasado solo 2 meses, pero él ya se había recuperado por completo. Gay reveló que utilizó Aqua Vitae para salvar a Kato. Era un elixir milagroso que podía curar cualquier enfermedad, incluso el síndrome de Zonifa, y era la única cura conocida. Pero para salvar a Kato, habían usado todo lo que tenían. El Aqua Vitae solo podía ser refinado por alquimistas antiguos, y salvar a Kato tenía un propósito. Gay quería pedirle a Kato que lo ayudara a destruir a los autómatas. Mientras que el síndrome de Zonifa seguía siendo un misterio, Gay conocía su origen. Era propagado por los autómatas, y el grupo que los controlaba era el Circo de Medianoche. La misión de Gay era destruirlos, y necesitaba que Kato se convirtiera en un Shirogane. Al escuchar ese nombre, Kato recordó a alguien, pero antes de poder recordar más, Lucille entró para anunciar que habían llegado. Afuera, un grupo de personas con ropa blanca atacó el hospital, drenando la sangre de los guardias. Kato y los doctores evacuaron rápidamente a los niños, mientras Gay daba un paso al frente para confrontar a los atacantes. Invocó a una marioneta llamada Olimpia y comenzó a bailar, destruyendo a cada enemigo que se acercaba. Lucille explicó que estos enemigos estaban propagando la enfermedad y la misión del Shirogane era eliminarlos. En ese momento, una niña en los brazos de Kato tuvo una convulsión. Él intentó forzar una sonrisa, pero no pudo, y la niña murió en sus brazos. Kato preguntó por qué Gay no salvaba a los niños. Lucille respondió que usar las últimas gotas de Aquavita en estos niños no resolvería el problema más grande. En su lugar ponían sus esperanzas en Kato. Si él se convertía en un Shirogane y derrotaba a los autómatas, podrían salvar a muchos más. Lucille le entregó a Kato una máscara que usaban los antiguos alquimistas, quienes tenían que soportar un dolor insoportable y la usaban para esconder su tristeza. Instantáneamente, Kato salió furioso, destruyendo todo lo que había hecho daño a los niños. Era como una bestia salvaje, rugiendo de furia. El líder de los autómatas entonces hizo su movimiento, arrojando su marioneta a Kato, quien fue mordido y desgarrado. Sin darle tiempo a Kato para recuperarse, la marioneta regresó a su amo, quien luego le lanzó un autómata gigante. En ese momento crítico, Gay le dijo a Kato que presionara un botón en su brazo mecánico. Kato inmediatamente contraatacó y derribó al enemigo al suelo. Declaró que si los autómatas eran demonios para los niños, entonces él sería un demonio para ellos. Cuando la marioneta intentó salvar a su amo, Kato la destrozó de un solo golpe. El otro enemigo intentó huir, pero Kato le arrancó la cabeza en el acto. Kato volcó toda su rabia y el dolor que los niños habían soportado en sus ataques. Después, aceptó seguir a Gay y convertirse en un Shirogane. Aceptó la máscara ancestral y les dijo a los médicos que protegería a todos los presentes allí, protegería a los niños, incluso si eso significaba convertirse en un demonio. Mientras tanto, del lado de Saiga, como era verano, él y Shiro viajaban con la troupe del circo de Shinobu. Debido a que no tenían dinero para mantener el circo, tuvieron que trabajar a medio tiempo para ganar algo de dinero. El maestro de ceremonias, Hiro y Nori hacían trabajos pesados, mientras que Shiro se presentaba en un zoológico para ganar algo de dinero extra. Después de una de sus presentaciones, una chica apareció de repente y desafió a Shiro, pero Shiro la ignoró, lo que enfureció a la chica, quien le lanzó un cuchillo. Shiro lo desvió con solo 2 pelotas de malabares. Fascinada por Shiro, la chica inmediatamente declaró ser su hermana de armas. Las dos se sentaron a hablar y la chica reveló que nació en una familia de circo en América. Alguna vez aspiró a ser lanzadora de cuchillos como su padre, pero no pudo hacerlo. Su hermano menor tenía el síndrome de Zonifa y la familia gastó todo su dinero tratando de curarlo. Ella tuvo que sumergirse en el trabajo para ayudar a mantenerlos. Al final, su hermano menor murió a los 15 años. Al escuchar esto, Shiro también recordó a Kato y compartió su historia sobre él. Sintiendo una conexión, las dos se conocieron mejor. Su nombre era Vilma. Esa noche, cuando Shiro regresó a la troupe del circo, le contó a Saiga sobre ello. Estaba feliz de que Shiro finalmente estuviera abriéndose a alguien. Shiro sentía lo mismo. Antes solo veía a los demás como amigos o enemigos, pero después de conocer a Saiga, se dio cuenta de que hablar con los demás no era tan malo después de todo. Después de eso, Shiro fue a devolver los utensilios que había pedido prestados en el zoológico. Mientras Saiga estaba solo, Vilma lo tuvo como objetivo. Incluso cuando estaba a punto de morir, todavía logró sonreír. Afortunadamente, Shiro regresó después de escuchar un ruido. Desplegó a Arlequín para atacar, pero Vilma era mucho más rápida. Más que
solo rápida, era muy habilidosa. Lanzó cuchillos a Shiro continuamente y en poco tiempo el cuerpo de Shiro estaba como un erizo. No queriendo que ella se lastimara más, Saiga se puso frente a Shiro para protegerla. En ese momento Vilma recordó a su hermano menor fallecido. Al ver que su oponente dejaba una abertura, Shiro fue al máximo e hizo que Arlequín lanzara un asalto completo. Parecía que todos los Shirogane habían adquirido características físicas especiales. Shiro sacó los cuchillos de su cuerpo y sus heridas sanaron al instante, pero aunque pudiera regenerarse, recibir daño continuo seguía siendo demasiado. No podía seguir el ritmo. Saiga le suplicó que no peleara tan imprudentemente. Ella había prometido protegerlo y volver a ser una persona normal. Su conversación llevó a Vilma a recordar la imagen de su hermano moribundo, quien, incluso sabiendo que iba a morir, aún sonrió y le pidió que siguiera viviendo por su bien. Al final Vilma no pudo matarlo y se desplomó. Shiro aprovechó para intentar matarla, pero Saiga la detuvo y recordó las palabras de Kato sobre valorar la vida. Shiro decidió detenerse. Después, Saiga quiso llevar a Vilma de vuelta al circo para tratarla. Quería volverse fuerte como Kato para poder proteger a todos. Al escuchar eso, Shiro le dijo que bebiera su sangre, que lo protegería de enfermedades y lesiones. Cuando Vilma despertó, Shiro estaba vigilándola. Le dijo que quien la había salvado era el mismo chico al que ella había intentado matar. Shiro solía ser fría y solo seguía órdenes, pero después de conocer a Saiga y a los demás, aprendió muchas cosas. Ahora quería cambiar. Vilma pensó por un momento y luego se le ocurrió una nueva forma de ganar dinero en lugar de cazar. Al día siguiente, Vilma se unió a la troupe del circo. Con sus habilidades para lanzar cuchillos, no había duda de que sería una estrella. Después de un largo periodo de trabajo y ahorro, la troupe finalmente pudo organizar una función adecuada. El día de la gran inauguración, Saiga charlaba con Tachibana. Aunque ella decía ser domadora de bestias, solo trabajaba con perros y gatos. Su familia solía domesticar bestias salvajes en un circo antiguo. Se suponía que ella seguiría sus pasos, pero ocurrió un trágico accidente. Su hermana fue asesinada por un tigre. Desde entonces dejó de entrenar animales salvajes. Aún así, permaneció en el circo, así que Saiga quería verla actuar. Todos estaban muy ocupados, preparando todo para el gran día. Vilma no podía creer que hubiera vuelto a unirse a un circo. Sentía como si se reencontrara con un amor perdido. Le preguntó a Shiro si alguna vez se había enamorado de alguien. Shiro nunca había abierto su corazón a nadie, pero había una persona que la había cambiado profundamente. Cuanto más pensaba en él, más caían sus lágrimas. Vilma le dijo que estaba totalmente enganchada con ese chico. En el cielo, el equipo de Kato se dirigía a China para capturar a los autómatas. En ese momento, varios enemigos comenzaron a transformarse en autómatas. Atacaron al grupo de Kato, revelando que su objetivo era hacer estrellar el avión. Kato, actuando de manera impulsiva, golpeó a uno de ellos tan fuerte que salió volando del avión, rasgando el fuselaje y acelerando el choque. Los autómatas luego destruyeron todo a su alrededor para convertir el lugar en una arena de combate. Querían enfrentar a Kato en un duelo mano a mano, ya que habían oído que podía pelear sin armas. Incluso tomaron a los niños como rehenes, amenazando con romperles un dedo por cada golpe. Gei se ofreció en lugar de los niños, ya que sus dedos controlaban a Olimpia, así que los autómatas cambiaron su objetivo hacia Gei. En el primer combate, Kato aplastó fácilmente a uno de ellos con un golpe, pero el autómata le rompió uno de sus dedos a Gei en represalia. Ya fuera que Kato recibiera un golpe o diera uno, los dedos de Gei seguirían rotos. Gei le dijo que no se preocupara y le instó a que los derrotara rápidamente. Mientras tanto, Lucille seguía protegiendo a los pasajeros. No podía actuar imprudentemente, ya que los enemigos podrían haber tomado ya el control de la cabina de pilotaje. Necesitaba recuperarla. Mientras tanto, del lado de Kato, Gei ya había tenido 7 de sus dedos rotos. Después de un rato, Kato acabó con el resto, dejando solo al que sostenía a Gei. Kato le dio un poderoso golpe en la cara, justo cuando Lucille neutralizaba al autómata que pilotaba el avión y desactivaba la bomba que tenía adherida. En cuanto a Kato, el último autómata, gravemente herido, intentó succionar sangre para regenerarse, pero Kato usó la cadena de su brazo para jalarlo hacia él con un movimiento rápido. Luego, Gei hizo que Olimpia se envolviera alrededor de la bomba. Afortunadamente, sobrevivió. Aunque a Kato no le agradaba Gei, sí se preocupaba un poco por él. Fuera del avión, un enjambre de autómatas tipo insecto atacaba los motores. Desde la cabina de pilotaje, Lucille transmitió por radio que tanto Kato como Gei debían detenerlos. Gei había puesto un vestido de novia a Olimpia. Era un equipo de alta tecnología diseñado para ayudarla a bailar en el aire. Sin embargo, Gei estaba exhausto y solo le quedaban 3 dedos para controlar a Olimpia. La situación era crítica, ya que el segundo motor ya había sido destruido. Incluso en una situación tan desesperada, Gei aún lograba hacer bromas. Antes de salir, le dijo a Kato que si algo le pasaba, él debía hacerse cargo de la tarea de destruir el circo de medianoche. Luego, Gei y Olimpia bailaron por el aire, derribando a los enemigos tipo insecto uno por uno. Pero sus números eran abrumadores y finalmente se abalanzaron sobre Gei y Olimpia. Él provocó a un autómata para que lo matara, pero justo cuando estaba a punto de cortarlo, usó a Olimpia para inmovilizarlo y destruirlo. Sin embargo, el autómata se lanzó directamente hacia el motor del avión. Gei lo empujó y la
explosión lo arrastró con ella. No había tiempo para lamentaciones. Kato aún tenía que enfrentarse al enjambre cerca del ala izquierda. Lucille comenzó los procedimientos de aterrizaje de emergencia. Sorprendentemente, el avión aterrizó justo al lado de los terrenos del circo, donde Saiga estaba actuando. Shiro corrió a revisar el accidente, con el corazón acelerado. Cuando pensó que vio a Kato, se lanzó hacia adelante, pero no lo encontró por ningún lado. Kato había ido a la cabina de pilotaje para buscar a Lucille, pero ella ya estaba sometida. Sacó al autómata para pelear. El autómata se volvió loco, ansioso por sangre, y apuntó a Saiga. Shiro lo protegió. Kato destruyó rápidamente al autómata y lo sacó a ambos. En medio del humo y el polvo, no pudieron ver claramente el rostro de Kato. Como aún no lo recordaba, se fue a buscar a Lucille. Cuando se dieron cuenta de que era él, Shiro y Saiga se separaron para buscarlo, pero él ya se había ido. En su lugar encontraron a Gei, y para su sorpresa, resultó ser el maestro de Shiro. Ella inmediatamente comenzó a tratar sus heridas. Esa noche Saiga pensó en Kato. Cuando Shiro se unió a él, le preguntó cómo conoció a Gei. Ella le contó que fue durante sus viajes con su maestro. Eventualmente la llevaron a un lugar en Francia llamado Kimbrin, donde le dijeron que debía convertirse en una controladora de marionetas. Después de un entrenamiento riguroso, perdió sus emociones y se convirtió en una marioneta ella misma. A través de todo eso, Gei permaneció a su lado. Saiga siempre había pensado que Kato fue el primero en mostrarle bondad a Shiro, y la imagen de Kato durante el accidente del avión lo perseguía en sus pensamientos. En realidad, el corazón de Shiro latía descontroladamente cuando pensó que era Kato. Su corazón podía latir tan fuerte gracias a él. Él fue quien trajo calidez a su fría vida. Esa noche, Saiga tuvo una pesadilla sobre el sacrificio de Kato. Sabía que debía volverse más fuerte, no solo por él mismo, sino para estar a la altura de lo que Kato le había dado. Al amanecer resolvió irse y averiguar por qué su padre le había dejado toda la herencia. Mientras tanto, Kato y Lucille habían llegado a una cadena montañosa en China. La chica que encontraron allí era Minxia, hija del maestro Feng, el maestro de artes marciales que había entrenado a Kato. Cuando Kato visitó el dojo en busca de pistas sobre el circo de medianoche, descubrió que el maestro Feng había contraído el síndrome de Sonafa y había dejado su hogar en busca de la fuente de la inmortalidad. Lucille dijo que si podían encontrarlo, tal vez podrían descubrir la ubicación del circo. Minxia decidió unirse a ellos. La tierra natal del maestro Feng pertenecía al clan Bai. Mencionar esto despertó algunos recuerdos en Kato, visiones que habían estado repitiéndose. Según Lucille, el aquavite que Kato había absorbido era la última gota, la más concentrada, lo que significaba que estos recuerdos podrían pertenecer a un antecesor. Eventualmente, Kato encontró al maestro Feng acompañado de un perro blanco. Él explicó todo y la razón por la que había llegado. El maestro Feng respondió que si lo que Kato decía era cierto, entonces había algo importante que debía saber. El maestro le contó que hace 200 años había dos hermanos en el clan Bai que eran artesanos de marionetas. El mayor, llamado Bai Jin, y el menor, Bai Jin. Estos eran los recuerdos del hombre cuya alma residía dentro de Kato. Los dos hermanos, buscando la verdad dentro de la verdadera alquimia, partieron en un viaje. Después de 8 años finalmente llegaron a Praga, lugar de nacimiento de la alquimia, conocida como la ciudad de las 100 torres. Allí se volvieron discípulos de un viejo alquimista. Un día, mientras compraban hierbas medicinales, los hermanos Bai se toparon por casualidad con una joven de cabello blanco llamada Francine. Ambos quedaron fascinados por ella de inmediato, pero aún así continuaron estudiando con disciplina y perfeccionando sus técnicas de alquimia con la meta de crear marionetas capaces de moverse como humanos. De vez en cuando, los dos pasaban a comprarle manzanas a Francine. En una de esas ocasiones, durante un festival, Francine los invitó a acompañarla. Aunque Bai Jin no tenía ganas de ir, aceptó porque Francine se lo pidió. Los tres disfrutaron juntos del evento. Bai Jin notó que Francine casi nunca se terminaba la comida y prefería guardarla. Más tarde, fueron a ver una función de marionetas, pero se enteraron de que había sido cancelada porque el titiritero había sido despedido. Entonces, los hermanos pidieron prestado el escenario y realizaron su propia presentación, pues provenían de una familia de artesanos de marionetas. Los tres pasaron una noche encantadora. Cuando Bai Jin se emborrachó, su hermano lo llevó de vuelta a su cuarto y luego acompañó a Francine hasta su casa. Ella vivía en los barrios pobres y allí Bai Jin entendió por qué siempre guardaba su comida. Tenía varios hermanos menores que alimentar. Tras servirles, Francine les dijo que comieran porque ella ya estaba satisfecha y luego se salió un rato afuera. Bai Jin sabía que no era verdad. Ella no había probado bocado en todo el día. La siguió y descubrió la marca de esclava en su cuerpo. También comprendió que, incluso muriéndose de hambre, seguía compartiendo su comida con otros. Bai Jin intentó llevarla de regreso para exigir comida, pero al ver a los ancianos del barrio llorando de alegría por un simple trozo de pan, se detuvo. Una anciana le contó que Francine había ayudado a muchas personas de la zona. Francine había huido de traficantes de personas en Francia y llegado a Praga, donde tomó cualquier trabajo disponible para sobrevivir, incluso vender su propio cabello, todo para poder ayudar a huérfanos y ancianos. La marca de esclava se la hicieron por robar un solo huevo que tomó para salvar
salvar a un niño enfermo que necesitaba nutrición. Al final, la atraparon y la marcaron, y cuando fue liberada, el niño ya había fallecido. Los habitantes del pueblo le rogaron a Bai Jin que hiciera feliz a Francine. Desde ese momento, su manera de ver las cosas cambió. Le dijo a su hermano que, si la alquimia era un camino hacia la verdad, entonces un conocimiento que solo beneficiaba al propio alquimista no tenía ningún valor. Le preguntó a Bai Jin si un camino tan egoísta podía siquiera emitir un pequeño destello de luz. Bai Jin comenzó a sospechar que algo había ocurrido entre Francine y Bai Jin mientras él estuvo borracho. Llegó a pensar que su hermano le había arrebatado a Francine, aún sabiendo que él la amaba, pero Bai Jin permaneció en silencio. Un día, Bai Jin encontró a Francine orando en una iglesia, no por ella misma, pese a todo lo que había sufrido, sino porque quería que todos estuvieran libres de enfermedades. Conmovido profundamente, Bai Jin tomó una decisión y le hizo una propuesta de matrimonio. Juró dejar todo atrás y dedicarse a mantenerla a ella y a los niños. Francine se emocionó y terminó aceptando. Bai Jin sacó un anillo de papel y se lo colocó en el dedo. Ambos se besaron felices, sin imaginar que Bai Jin había visto todo, ardiendo de rabia. Esa misma noche, Bai Jin secuestró a Francine y desapareció. Bai Jin salió de inmediato a buscar a su esposa. 9 años pasaron en un instante. Una primavera, Bai Jin por fin encontró el paradero de su hermano y lo enfrentó poniéndole un cuchillo en el cuello, pero pronto comprendió que ya no era el mismo hermano de antes. Bai Jin le dijo que había dedicado esos 9 años a investigar la alquimia para curar la enfermedad de Francine. Al enterarse de que ella estaba enferma, Bai Jin preguntó dónde se encontraba. Corrió hacia el pueblo, donde los aldeanos la tenían retenida por temor a poner en peligro a sus familias. Ambos se alegraron profundamente de volver a verse, pero Francine estaba encadenada y contagiada. Bai Jin le aseguró que no se preocupara, que había pasado 9 años estudiando medicina china y occidental y que la sanaría. Sin embargo, apenas empezó a revisarla, los aldeanos lo arrastraron fuera. Bai Jin juró crear una cura y volver por ella. Aquella cura sería el Aqua Vitae. Bai Jin volvió a la mansión de su hermano y comenzó su investigación. Tras incontables días sin dormir, finalmente logró crear lo que todo alquimista anhela, la piedra filosofal, la piedra blanda que daba origen a la gota de vida. Pero cuando corrió a ver a Francine, encontró el lugar donde estaba prisionera envuelto en llamas, incendiado por los aldeanos. Bai Jin trató con desesperación de derribar la pared, pero fue inútil. En sus últimos momentos, Francine le pidió que usara la gota de vida para ayudar a alguien que realmente lo necesitara. Cortó un mechón de su cabello y se lo entregó a Bai Jin, diciéndole que su hermano sabría qué hacer con él. Le agradeció por haber sido la luz de su vida y deseó que si existía otra vida, pudieran encontrarse nuevamente. Así Francine murió entre las llamas. Esa noche, Bai Jin regresó en shock. Su hermano también volvió, habiendo logrado crear su propia piedra filosofal, pero ya era demasiado tarde. Bai Jin no dijo una palabra, solo entregó el cabello de Francine a Bai Jin y se marchó. Desde entonces los hermanos jamás volvieron a encontrarse. Bai Jin abandonó el pueblo mientras que su hermano permaneció allí. 23 años más tarde, Bai Jin creó una marioneta idéntica a Francine, pero no era más que eso, una marioneta sin emociones. Enfurecido, Bai Jin fabricó más autómatas y desató una enfermedad sobre los aldeanos que habían lastimado a Francine. Este mal obligaba a los infectados a hacer reír a la marioneta Francine para seguir con vida. Lucille estaba entre los contagiados. Las acciones de la marioneta se volvieron cada vez más retorcidas y empezaron incluso a matar aldeanos, todo con el fin de hacer reír a Francine. Pero lo peor aún no había llegado. Las víctimas del síndrome de Sonafa no podían morir, permanecían atrapadas en un estado entre la vida y la muerte, hasta que un día apareció el primer sucesor de la verdadera alquimia. Él salvó a Lucille y ella le relató todo. Entonces él le preguntó si estaba dispuesta a vivir una vida dedicada a combatir a los autómatas. Sin dudarlo, Lucille aceptó. Entonces él creó una fuente de Aqua Vitae usando la piedra filosofal para salvar al pueblo de Lucille, pero advirtió que solo quienes desearan vengarse de los autómatas podrían beberla. Para derrotarlos, solo debían abrir el cofre que estaba cerca. Lucille quiso saber quién era aquel hombre. Él respondió que había nacido en China, pero prefería el nombre Shirogane y que así debía llamarlo. Cuando ella se fue, el hombre se acercó a la fuente, dijo que se desarmaría allí y vigilaría a los aldeanos para evitar que abusaran de ese poder. Su único propósito era destruir a los autómatas creados por Bai Jin. Cuando se quitó la máscara, quedó claro que era Bai Jin. Luego se arrojó a la fuente, buscando reunirse con Francine en el más allá. A la mañana siguiente, solo Lucille demostró tener la voluntad de vengarse. En ese instante, una marea de conocimientos alquímicos, idiomas extranjeros, la estructura y debilidades de los autómatas, métodos para controlarlos y toda la vida de recuerdos de Bai Jin invadió su mente. Dentro del cobre estaba Arlequín, un poderoso autómata. Lucille dominó su control. Más importante aún, heredó la determinación de Bai Jin: destruir a todos los autómatas. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Las marionetas debían volver a ser
simples marionetas. Sin embargo, Kato no fue influenciado ni recibió los recuerdos de Baijin. Lucille comentó que los tontos solo tardan más. Mingxia preguntó si Baijin realmente había muerto y qué había sido de Baijin. En ese momento apareció Pantalone, el autómata más antiguo de Baijin. Explicó que Baijin había volcado todo su odio hacia los aldeanos sobre Francine, convenciéndose de que ella no era más que una marioneta sin emociones, y luego la destruyó. Después de eso, Baijin abandonó el pueblo, pero la marioneta Francine siguió existiendo. Ella misma había destilado un fluido sintético dentro de su cuerpo y lo transmitió a otros autómatas como ella, un poder de voluntad. Había una misión, lograr que Francine sonriera. Para ello, los autómatas debían beber aqua vitae. Solo así podrían comprender sus pensamientos y emociones. Esa era la tarea del circo de medianoche. Pantalone llegó hasta allí porque Baijin había sumergido la piedra filosofal en esa fuente, pero el maestro Fen no iba a permitir que la bebiera. Pondría fin a los pecados de sus ancestros. Sacó la bomba que había preparado y se quitó la vida junto a Pantalone. Las últimas palabras del maestro Fen coincidieron con las de Francine mientras ardía entre las llamas. El largo viaje a través de los recuerdos de Baijin había concluido, marcando el inicio del final verdadero, el final del circo de medianoche. En ese mismo momento en Estados Unidos, los Shirogane se habían reunido tras localizar el objetivo más importante, el circo de medianoche, la base de los autómatas. Lucille encontró a un perro Shirogane chino que había detectado un rastro que conducía al circo. La información se transmitió a todos los Shirogane del mundo. Poco después apareció un comandante en jefe y dio un discurso para elevar el ánimo de todos antes de la batalla final. Esa noche, el grupo de Kato llegó al circo antes que los demás. Conversaron un momento hasta que empezaron a llegar más refuerzos y se les unieron otros Shirogane. A la mañana siguiente volvemos a ver a Ashi. Tras recibir una gran suma por su trabajo como asesino, viajaba por el mundo, aunque comenzaba a aburrirse. En ese instante un Shirogane se acercó y le ofreció la oportunidad de entrar en un nuevo mundo. Ashi solo preguntó cuánto le pagarían. Mientras tanto, en el grupo de Kato, Fátima también había llegado. Todos conocían la reputación de Kato y estaban impresionados. El comandante en jefe se acercó a Lucille para hablar. La misión era clara, infiltrarse en el circo y destruir a la figura central, Francine, para poner fin a todo. En lugar de atacar en masa, lucharían en duelos uno a uno contra los autómatas. El primer voluntario dio un paso al frente para desafiar, pero volvió solo su cabeza. El autómata se presentó como Dottore y les exigió que enviaran un equipo. Kato se inquietó al verlos riendo incluso después de que uno de los suyos acabara de morir. Entonces Lucille eligió al equipo. Irán ella, Fátima, Rockenfield, Timbavati, Thor y finalmente Kato. Mingxia también pidió ir y Lucille le dio permiso. Pero de pronto un hombre llamado Zed se adelantó sin esperar instrucciones. Aunque impulsivo, todavía tenía habilidades. Dentro del circo se toparon con Dottore, quien invocó a otro autómata llamado Olsen para combatirlos. Olsen tenía un carrusel en la cabeza. Zed atacó primero, pero Olsen transformó el carrusel en un arma giratoria llena de cuchillas y lo golpeó con fuerza, lanzándolo por los aires. Aún así, Zed volvió a cargar y murió de forma inútil. Otro Shirogane entró y tuvo el mismo final. Kato notó que todos estaban completamente insensibles, como si no sintieran dolor. Timbavati se dispuso a intervenir, pero Thor lo detuvo y sugirió que Kato peleara para ver si realmente estaba a la altura de su fama. Con las artes marciales enseñadas por el maestro Fen y mejoradas gracias a su cuerpo modificado por los Shirogane, Kato destruyó sin esfuerzo las cuchillas giratorias, dejando a todos sorprendidos. Pero eso no bastó para derrotarlo. Furiosa, la marioneta desafió directamente a Kato. Cuando él se acercó, Olsen intentó atacarlo con una cuchilla oculta, pero Kato logró evitarla por poco. Fátima y Mingxia quisieron sumarse a la pelea, pero otros dos autómatas bloquearon su camino, proponiendo un combate de 2 contra 2. De pronto, Lucille sujetó a Mingxia y la obligó a beber su sangre. En el circo había un gas constante que provocaba el síndrome de Sonafa, así que aquello funcionaría como vacuna. Mingxia se resistió, diciendo que no quería convertirse en Shirogane. Fátima le explicó que sin convertirse en uno no tendría ninguna posibilidad contra los autómatas. Ese era el precio a pagar si Mingxia realmente deseaba vengar a su padre. Finalmente aceptó y entró en combate junto a Fátima. Al principio la pelea estaba en su contra. Los dos autómatas eran increíblemente veloces y ni siquiera la marioneta de Fátima podía seguirles el ritmo, pero poco a poco lograron adaptarse. Fátima hizo que su marioneta sujetara a uno y cuando el otro corrió a ayudarlo, Mingxia lo sorprendió por detrás y le quebró el brazo. Aún así, los enemigos no retrocedían. Arrancaron la ropa de las chicas para dejarlas incapacitadas. Mientras tanto, Olsen volvió a activar el carrusel giratorio, impidiendo que Kato se acercara. Extendió un brazo muy largo para atraparlo. Kato trató de esquivarlo, pero terminó atrapado. Parecía el final, hasta que Kato reveló que estaba apoyado sobre una cuchilla y la usó para asestar el golpe decisivo. Por su parte, las chicas fingieron estar avergonzadas por su ropa rasgada para que los autómatas bajaran la guardia. En cuanto dejaron de vigilarlas, atacaron al mismo tiempo y aseguraron la victoria del segundo combate para los Shirogane. Dottore reapareció para felicitarlos y guiarlos a la siguiente etapa, donde 2 puertas los esperaban. Una conducía a la ubicación de Francine. Mingxia quería seguir, pero su cuerpo estaba débil
débil por las heridas y porque había tomado muy poca sangre de Lucille. Aún no estaba completamente convertida en Shirogane. En ese momento el comandante en jefe sacó una cámara médica. Fátima y Lucille se quedarían para tratar a Ming-Chia, mientras que el grupo de Kato se dividiría en 2 equipos para cruzar las puertas. El objetivo era claro: una vez encontraran a Francine, debían eliminarla. El equipo de Kato entró en un pasillo hecho solo de huesos. A medida que avanzaban, se presentaron. Kato no quería hablar con ellos, despreciaba a quienes no valoraban su propia vida. Rockenfield le mostró una foto de su familia, explicándole que estaba allí para protegerlos. Thor comentó que tenía una prometida esperándolo en casa, mientras que Lina dijo que no necesitaba emociones humanas. Todos descendieron a una sala donde apareció Dottore, anunciando que habían llegado a la cámara correcta. Francine estaba justo detrás de la puerta, pero solo 2 podían pasar por la puerta, lo que significaba que tendrían que enfrentarse entre ellos hasta la muerte. De pronto surgieron picos de las paredes y el suelo comenzó a derrumbarse. Tenían 18 minutos para encontrar una solución. Cuando Lina intentó atacar a Rockenfield, Kato la dejó inconsciente. Thor invocó a su marioneta, listo para pelear, pero Kato les dijo a ambos que siguieran adelante. Él se quedaría atrás. Cuando le preguntaron el motivo, respondió que ayudar a los demás no necesita justificación. Su corazón le decía que los niños que sufrían por Sonafa y las familias de esos 2 no debían seguir llorando. En ese instante, una lluvia de picos se lanzó contra los 3, pero Kato los bloqueó todos. Su cuerpo estaba lleno de heridas, pero se negó a caer. Viendo eso, los otros 2 decidieron avanzar. Mientras las plataformas se desplomaban, Lina recuperó el conocimiento y pensó que moriría allí, pero Kato le dijo que saltarían juntos y atravesarían la pared. Lo lograron, rompiéndola y reuniéndose con el comandante en jefe. Kato notó que 2 Shirogane habían muerto, no por el comandante, sino por alguien que estaba detrás de él. Kato creyó que el comandante debía ser insensible para liderar así, pero el comandante sabía lo que él estaba pensando. Explicó que se convirtió en Shirogane por su esposa fallecida. Luego sacó herramientas quirúrgicas escondidas en su cuerpo y desmanteló uno a uno a los enemigos. Los Shirogane lo llamaban sin rostro, disolución triple. Primero descomposición, luego disolución. Rompió la puerta para permitirle seguir, pero 2 autómatas aparecieron para bloquear el paso, alegando violación de las reglas. Mientras tanto, Ming-Chia había despertado. Al enterarse de que el grupo de Kato había encontrado la ubicación de Francine, quiso unirse. Lucille aceptó, pero tomarían una ruta distinta. Solo faltaba esperar a otra persona. Ashi, en ese momento, volaba hacia el circo de medianoche. Entonces fueron alcanzados por una niebla plateada. George, el Shirogane que viajaba con él, explicó que esa niebla era el origen del síndrome de Sonafa. Para impedir que Ashi se contagiara, George le había dado parte de su sangre. De vuelta con Kato, él permaneció atrás para contener a los autómatas mientras el equipo del comandante seguía avanzando. Cuando dispararon un cañón, Kato usó su cuerpo para bloquearlo. De pronto apareció una enorme trituradora, amenazando con destruirlo todo. El comandante le pidió a Kato que la detuviera 5 minutos, el tiempo que él necesitaría para frenarla. Kato luchó solo y finalmente destruyó la máquina. Estaba a punto de ser aplastado cuando ésta se detuvo. El perro Shirogane apareció y guió a Kato hasta el lugar donde el comandante había usado su propio cuerpo para detener la máquina. Allí, el comandante le contó su vida. Él y su esposa habían tenido un amor hermoso, pero por sus diferentes estatus, sus familias los separaron por la fuerza. Cuando volvió a encontrarla, ella ya era la esposa de un autómata. Intentaron escapar juntos, pero su esposa se sacrificó para salvarlo. En su momento más oscuro, Lucille apareció y le devolvió la esperanza. Ahora creía que era tiempo de reencontrarse con su esposa. Le encargó a Kato la misión de eliminar a Francine antes de morir. Kato prometió cumplir y siguió avanzando, reuniéndose con Thor, que se había separado de Rockenfield. Thor lo guió hacia adelante. Pasaron por una zona de exhibición dedicada a Francine. Entonces Thor se sinceró con Kato. Su supuesta prometida no existía. La verdad era que 90 años atrás, el circo de medianoche llegó a su pueblo y masacró a mucha gente. Thor quedó gravemente herido. Se enfrentó cara a cara con la marioneta Francine y desarrolló un odio profundo hacia ella, pero en ese momento no tenía forma de luchar. Cuando tuvo la oportunidad, juró vengar a su familia. Luego, ambos se reencontraron con otros 3 miembros y Dottore reapareció para anunciar que habían llegado a la fase final. Solo quedaba derrotar a los 4 autómatas más poderosos y así llegar finalmente a Francine. Kato estaba muy mal herido, así que los otros 4 le dijeron que se quedara atrás mientras ellos se ocupaban de la pelea. Cada uno invocó a su marioneta y cargaron juntos, pero Kato no pudo soportar quedarse sin hacer nada. Comenzó a arrastrarse hacia donde estaba Francine. Varios autómatas intentaron detenerlo, pero los Shirogane les hicieron frente para ganar tiempo. Aún así, por un descuido, Lina fue la primera en caer. Un autómata se interpuso en el camino de Kato y sin fuerzas para resistir, él se desplomó. Mientras tanto, Ashi y George llegaron al circo de medianoche en un vehículo, atravesando un área llena de cadáveres, el resultado de una feroz batalla entre Shirogane y autómatas. De repente, varios autómatas volvieron a levantarse y se dirigieron hacia el interior del circo. En el grupo de Ming-Chia, utilizaban una máquina de soldar para ascender lentamente. George y Ashi se reunieron con Lucille como habían acordado. De vuelta con el grupo de Kato, la situación era desesperante. Estaban sobrepasados, los autómatas los rodeaban como una colonia de hormigas. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Lucille llegó.
Ella todavía recordaba el nombre de quien asesinó a su hija y ahora iba a cobrárselo con intereses. Invocó a su marioneta y, para sorpresa de todos, era una réplica exacta de Francine. Con apenas un poco de presión, todos los autómatas se arrodillaron ante Lucille. La marioneta era Angelina, la hija de Lucille. Fátima revisó a Cato y descubrió que su corazón había dejado de latir. Rockenfield dijo que aún era posible salvarlo, así que lo llevaron rápidamente a una cámara médica de emergencia y comenzaron a reanimarlo con descargas eléctricas. Mientras tanto, Lucille comenzó a burlarse de Dottore. Él intentó negar que la figura que veía fuera Francine para recuperar su movilidad, pero no pudo hacerlo. Lucille insistió: si no es Francine, ¿por qué estás arrodillado? Lo llamó el encadenamiento del prejuicio. Siguió provocándolo. Ming-Xia intentó detenerla, temiendo que Dottore recuperara de golpe el control y la matara, pero Lucille continuó sin frenar. Reveló que sabía que los autómatas estaban buscando la piedra filosofal, por eso había recuperado la piedra del fondo del pozo y la había colocado dentro del cuerpo de su hija, convirtiendo a Angelina encarnada para los autómatas. Su único remordimiento era no haber sido una buena madre. Empujó a Dottore hasta que éste ya no pudo contenerse. Él se lanzó sobre ella y, al hacerlo, abrió para sí mismo las puertas del infierno. Los autómatas no podían existir sin un propósito. Francine era su razón de ser y, al negarla, él selló su destino. Ming-Xia corrió hacia Lucille. Ella, habiendo vivido lo suficiente, ya no tenía arrepentimientos. Antes de desvanecerse, le dijo a Ming-Xia: la vida de cada persona es un lienzo en blanco, así que pinta el tuyo con colores y haz algo hermoso. No lo llenes solo de negro como lo hice yo. Con esas palabras, Lucille se desintegró. En una visión onírica, Cato tuvo una última conversación con ella. Después llegó el momento de dejarla ir. Afuera, Cato comenzó a mostrar signos de petrificación. Rockenfield, que también empezaba a endurecerse, continuó la operación. George y los Shirogane restantes aprovecharon ese instante para lanzarse contra los 3 autómatas inmóviles, pero los autómatas de menor rango seguían activos. Solo los 4 autómatas antiguos creados por Francine poseían una lealtad absoluta. Los fabricados en masa, no. Los Shirogane lucharon con todo contra la avalancha de autómatas. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, Thor decidió eliminar la mayor cantidad posible y se autodestruyó entre ellos. Impulsado por su sacrificio, Timbabati avanzó. Un autómata empezó a moverse y bloqueó su paso. Atrapó al autómata soportando su temperatura abrasadora, mientras George aprovechaba para lanzarse directo hacia Francine. Ella aún consiguió bloquear su ataque. Al mismo tiempo, Timbabati, atravesado por el autómata, se negó a rendirse. Ordenó a su marioneta serpiente que lo mordiera y le bebiera la sangre, veneno letal para los autómatas. Luego hizo que la serpiente mordiera al enemigo y ambos murieron juntos. Ashi, escondido cerca, quedó desconcertado al presenciar la escena. A pesar de estar herido, George siguió arrastrándose, decidido a eliminar a los 2 autómatas restantes. Dentro de la cámara médica, Rockenfield ya estaba casi completamente petrificado, pero continuaba operando. Tras dar la última puntada, Rockenfield también falleció. Justo cuando George estaba a punto de atacar, los autómatas destruyeron a Angelina y lo mataron. Ashi intentó bloquearles el paso, pero era inútil. Se vio obligado a hacerse a un lado y permitir que los 2 autómatas avanzaran. Dentro, Cato seguía inconsciente. Fátima decidió salir a enfrentarse a los enemigos y contenerlos el mayor tiempo posible. Peleó, pero no era rival. Los autómatas eran demasiado fuertes. Cuando estaba a punto de ser la siguiente en caer, Cato irrumpió en escena. Había regresado con las piernas de Rockenfield, los brazos de Timbabati, la velocidad de Thor y la determinación de todos los demás. Cato lanzó un golpe directo al rostro de Pantalone y salvó a Fátima. Pantalone arremetió contra él, pero ya no era más que un saco de arena para Cato. Nada podía soportar ni un solo golpe suyo. Quedaba un enemigo que intentó quemarlo vivo, pero por desgracia para él, Cato era una bestia. Un solo puñetazo bastó para destrozarlo al medio. Fátima, satisfecha, murió en paz. Ahora solo quedaba acabar con Francine. Justo cuando Cato estaba a punto de terminar todo, la marioneta habló. Había sido creada por la propia Francine. Cato quedó desconcertado. El día en que nació, se le asignó el papel de reemplazar a Francine como líder de los autómatas. Francine se había cansado de dirigir el circo de medianoche y transfirió toda su autoridad a la marioneta antes de desaparecer. Cato preguntó si existía una cura para el síndrome, pero solo la verdadera Francine lo sabía y la marioneta ignoraba su paradero. Cato perdió la cordura al escuchar la verdad. Todos los sacrificios y esfuerzos realizados parecían haber sido en vano. Destruyó a la marioneta. Días más tarde, Shiro buscaba a su maestro desaparecido. Gai le dijo que no lo protegiera tanto y permitiera que Saiga creciera a su ritmo. Luego, Gai regresó primero al circo. Allí, Shiro sintió la presencia de Kato. Lo encontró, pero él había perdido la razón, atacándola una y otra vez, convencido de que ella era Francine. Ella intentó devolverle la memoria, pero él se negó a escuchar. Continuó atacándola, exigiendo la cura. Entonces, narró todo lo ocurrido. Después de la batalla, había recurrido a un anciano Shirogane llamado Fu, presidente de una corporación industrial.
cual Fu había observado todo el camino de Kato. Nunca luchó directamente, siempre apoyó a los Shirogane desde la sombra. A diferencia de Lucille, Fu no buscaba pelear, sino negociar y aprender. Como los Shiro envejecen 5 veces más lento que los humanos comunes, Fu tuvo tiempo de sobra para investigar y construir su imperio. Luego reveló que Shiro era la Francine que Kato había estado buscando. Por eso, él la perseguía. Aún así, Shiro no sabía nada. Mientras Kato la interrogaba, la emoción lo desbordó. Shiro recordó todo lo que vivieron juntos y cuánto había aprendido gracias a él. Le dijo que, si matarla le daba paz, podía hacerlo. Cuando Kato estaba a punto de golpearla, los recuerdos de Shiro resurgieron en su mente, empujándolo de nuevo a la locura y obligándolo a huir. A la mañana siguiente, Saiga comenzó a buscar la verdad sobre su identidad, empezando por el lugar donde vivió con su madre. Recordó el día en que ella murió y lo llevaron a conocer a su padre, un rostro que ni siquiera lograba recordar. Viviendo con su padre, siempre fue tratado como un hijo ilegítimo y lloraba a escondidas. Entonces apareció su abuelo, amable, siempre ofreciéndole apoyo y enseñándole de todo, incluidos conocimientos sobre marionetas y los Shirogane, tal como su abuelo le había advertido. Después de la muerte de su padre y cuando la gente supo que él era el heredero, comenzaron los intentos de asesinato. Saiga volvió al origen de todo, Karusawa. Pensando en las enseñanzas de Kato, conoció al jardinero de la propiedad. Descubrió que el abuelo de Saiga había pagado a ese hombre para que trabajara allí toda su vida, pasara lo que pasara. Al enterarse de que Saiga era el heredero, entró en pánico y lo llevó a su casa, donde sacó una caja que el padre de Saiga había dejado para él. Dentro había muchas llaves y una carta. El mensaje era directo. Su padre le decía que volviera a la mansión y encontrara la habitación con un armario con forma de cerradura. Saiga corrió hacia allí mientras el jardinero hacía una llamada en secreto. Llegó a la mansión, ahora en ruinas, y encontró la habitación. Dentro había un tocadiscos con un mensaje grabado de su padre, aunque pronto se hizo evidente que él no era una buena persona. La razón por la que se había encargado de Saiga y le había dejado todo era parte de un plan a largo plazo, apoderarse del cuerpo de Saiga. En pocas palabras, el padre de Saiga había implantado un chip en el cerebro del niño con todos sus recuerdos, y al estimular su memoria, el padre se apoderaría del cuerpo de Saiga. Por eso lo había adoptado y le había dejado todo, porque en realidad se lo estaba dejando a sí mismo. Ya tenía preparado todo el equipo necesario y varias marionetas increíblemente poderosas, superiores a cualquier otra de su época. Horrorizado, Saiga huyó, pero afuera lo esperaban 2 miembros del clan Kuroga. Habían recibido órdenes del abuelo de Saiga. Si su padre intentaba robar su cuerpo, debían matarlo. Saiga trató de explicar que no había sido poseído, pero ellos pensaron que estaba mintiendo. Invocaron sus marionetas y lo atacaron. Saiga corrió de nuevo al sótano e intentó usar las marionetas que su padre había preparado, pero no pudo abrir la maleta. En ese instante, una voz le indicó cómo hacerlo. La primera marioneta que recuperó pesaba 1000 toneladas. Gracias a su talento natural y a la guía de esa voz misteriosa, derrotó sin esfuerzo a la primera marioneta enemiga. El asesino se retiró enseguida. Luego, la voz misteriosa reveló su identidad. Un autómata con forma de ave rapaz llamado Grifón apareció. Había sido creado para asistir al padre de Saiga en caso de que tuviera dificultades al recuperar la memoria. El asesino volvió a la superficie y al ver que podía usar la marioneta, confirmó que Saiga era Sada Yoshi, ya que ningún niño podría controlar una marioneta. Enviaron otra marioneta para combatir. Saiga sacó la segunda marioneta, un pirata. Con apenas unos golpes, derrotó al segundo autómata. Los 2 asesinos intentaron huir otra vez, pero Saiga tenía una pregunta que debía hacerles sobre su abuelo. Grifón le indicó que abriera la tercera maleta. Esta contenía a un hechicero volador. Saiga montó la marioneta y despegó tras ellos. Mientras tanto, en la residencia del clan Kuroga, los ancianos se reunían alrededor del abuelo de Saiga, agonizante. Al oír que el cuerpo de Saiga había sido tomado, cayó en una profunda tristeza. Ordenó que trajeran a su hijo. Tenía algo importante que preguntarle. Los 2 asesinos recibieron el mensaje y al notar que la velocidad de vuelo de Saiga era demasiado lenta, lograron capturarlo con una red. Cuando Saiga despertó, estaba frente a su abuelo. Saiga se llenó de alegría. Había creído que su abuelo había muerto, pero seguía vivo. Sin embargo, su abuelo no lo reconocía. Aun cuando Saiga intentó explicarle que no había sido manipulado, su abuelo le preguntó si ya había encontrado la piedra blanda. Antes de matar a quien creía equivocadamente que era su hijo, obligó a Saiga a presenciar todo el daño que su padre había causado. Luego, hizo que Saiga bebiera su sangre para que viviera sus recuerdos de forma directa. Saiga comenzó a experimentar la juventud de su abuelo. En ese tiempo Shoji era espadachín y también médico. El hombre que lo había guiado desde niño era el mismo Baijin de antes. Shoji admiraba su talento y lo siguió. Baijin le enseñó nuevos conocimientos y Shoji lo ayudó a crear a Arlequín. A medida que Shoji envejeció, continuó ejerciendo como médico. Un día fue llamado al Distrito Rojo para tratar a un noble. Tras examinarlo, entregó una receta al sirviente. De pronto, una cortesana entró a la habitación. Ella señaló que 2 de los ingredientes eran innecesarios y lo acusó de querer obtenerlos gratis.
luego se marchó para atender a un invitado. El noble se disculpó por su actitud y Shoji preguntó quién era. El noble explicó que era una cortesana extranjera llamada Angelina. Un año antes, mientras caminaba por la calle, había sufrido un infarto y estuvo a punto de morir, hasta que Angelina apareció y le salvó la vida. Ella había elegido convertirse en cortesana. Angelina también recordaba perfectamente aquel día, el día en que su madre, Lucille, la expulsó. Lucille le entregó un frasco de agua vitae y le dijo: si alguna vez amas a alguien, dáselo, vivirá a tu lado para siempre. Jinbei había pasado toda su vida luchando contra los autómatas y Lucille no quería que su hija terminara igual. Deseaba que Angelina encontrara su propio propósito. Pero incluso después de un año, Angelina aún no había hallado ese propósito. Aunque Shoji afirmó que no le molestaba la acusación, en realidad estaba frustrado. Accidentalmente, entró en la habitación de Angelina. Intentó marcharse, pero ella lo detuvo y le pidió que tomara unos vasos con ella. Para entonces, Angelina ya no tenía interés en nadie. Había viajado por el mundo entero y ninguna persona había traído algo realmente emocionante a su vida inmortal. Shoji se dio cuenta de que su sonrisa era totalmente falsa, igual que la de una marioneta. Sus palabras la tocaron donde más dolía. Herida, Angelina le preguntó qué haría Shoji si tuviera un cuerpo inmortal. Él respondió sin dudarlo: podría amarla por toda la eternidad. Angelina quedó profundamente impactada. En ese instante alguien irrumpió gritando que había un incendio. Un samurái intentaba quemar el lugar y suicidarse junto con una cortesana. En medio del caos, Shoji buscó a la chica que el samurái amenazaba. Intentó salvarla, pero unas manos desnudas no podían enfrentarse a una katana. No había esperanza. De pronto, Angelina apareció y atacó al samurái usando a Arlequín. Shoji quedó sorprendido. Esa era la marioneta de Bai Jin. Angelina también lo recordaba, pues había heredado los recuerdos de su predecesor. Hablarían luego, antes debían escapar. Por alguna razón que ni ella misma entendía, Angelina deseaba profundamente ver la sonrisa de ese hombre. El camino estaba bloqueado por el fuego. Shoji seguía buscando una salida. Fue entonces cuando Angelina comprendió que él era el hombre del que su madre siempre le había hablado. Después de tanto tiempo viajando, por fin lo había encontrado. Dijo que abriría un camino para Shoji. Ella era inmortal, no moriría. Incluso si Shoji llegaba a odiarla por su cuerpo inmortal, no importaba. Lo único que deseaba era que él sobreviviera. Ambos lograron escapar. Después Angelina huyó y se ocultó en una cueva, temblando de frío. Creía que jamás habría alguien dispuesto a beber el agua vitae por ella. En ese momento Shoji apareció y la cubrió con una manta. Angelina quedó profundamente conmovida. Se había enamorado. Cuando Shoji le dijo que estaba dispuesto a escuchar todo lo que quisiera contar, ella reveló toda su historia. Temía que él pudiera odiarla, pero Shoji bebió el frasco entero de agua vitae. También se había enamorado de ella desde el primer instante. Angelina ya no estaba sola. Ambos se abrazaron felices.